El tema en esta mañana es la lealtad. La lealtad. Si vamos a dar un buen testimonio en la vida, vamos a tener que relacionarnos sanamente con otros. Y la Biblia nos instruye cómo debemos relacionarnos con otras personas. No solamente nos dice cómo debemos relacionarnos con otros, también Dios nos da el ejemplo. El Señor Jesucristo nos da el ejemplo del supremo amor. Y nosotros como hijos de Dios debemos ser imitadores de Dios. Cristo dijo a sus discípulos un mandamiento realmente asombroso. Él dice en Juan 15, antes de que Él fue crucificado, Él dijo a sus discípulos, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ámense. Cristo dice, ámense los unos a los otros como yo los he amado. ¿Pueden repetir eso conmigo? Yo debo amar a otros como Cristo me ha amado a mí. ¿Y cómo es? ¿Cómo es el amor de Cristo? El amor de Cristo es incondicional. El amor de Cristo es sacrificial. El amor de Cristo es comprometido. El amor de Cristo es fuerte. Yo sé que cuando mencionamos el tema del amor, mucha gente ve al amor como un tema débil o quizá incluso un poco femenino, pero no es así. El amor de Dios es poderoso, es fuerte. Cristo fue a la cruz, entregó su vida por amor a nosotros. Y a mí me maravilla sabiendo que Cristo, conociéndome a mí, en mis peores momentos, dio su vida por mí. La palabra dice, en Romanos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, es fácil amar a mí en un domingo. Porque aquí yo vengo, nada más unas horas estamos juntos. Pero Cristo me amó en mis peores momentos y te amó a ti en tus peores momentos. Su amor lo motivó a ir a la cruz por ti. Y Él nos dice, ámense los unos a los otros como yo les he amado. Este es el mandamiento que Él nos dio. Y si vamos a dar un buen testimonio al mundo en estos últimos días, vamos a tener que ser una iglesia que ama fervientemente a los demás como Cristo ama a los demás, con un amor comprometido. Algo que sabemos del amor de Cristo es que es un amor leal. Yo sé que Dios ha sido fiel conmigo. Yo sé que cada uno de nosotros podemos dar testimonio de su fidelidad, de su lealtad. Y Él nos llama a nosotros a demostrar esa fidelidad y esa lealtad con otros. Vamos a leer en 1 de Samuel capítulo 18. Yo les voy a dar varios ejemplos de la lealtad y si el tiempo permite, vamos a ver también un ejemplo de la deslealtad. El primer ejemplo es Jonatán. Si hablamos de la amistad en la Biblia, inmediatamente viene a la mente Jonatán y David. Es el ejemplo más conocido en la Biblia de la amistad.
muchas veces toma tiempo para desarrollar una buena amistad, pero vamos a ver en este pasaje que la amistad entre David y Jonatán era una amistad que Dios había ordenado. ¿Cuántos reconocen que hay gente que Dios ha puesto en tu vida que son de bendición? Y hay que reconocer, hay que darle gracias a Dios por esas personas. Muchas veces nosotros quejamos de las personas como Saúl. Saúl era el padre de Jonatán, el rey que perseguía a David. Y muchas veces nos quejamos de ese tipo de personas sin darle gracias al Señor por la gente como Jonatán que Dios ha puesto en nuestras vidas. Jonatán no era perfecto, pero era un amigo fiel. Era un amigo leal. Y aún siendo hijo del rey Saúl, y aún cuando su padre quería matar a David, Jonatán permanecía fiel. Vamos a leer este pasaje y después vamos a orar. Dice la palabra en versículo 1: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, esto es después de que David mató a Goliat, dice: el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Versículo 3 dice: y hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Vamos a orar. Oren conmigo. Padre, gracias por este día. Es el día que tú has hecho. Señor, nosotros decidimos alegrarnos en tu presencia. Nuestros corazones están abiertos a recibir la semilla poderosa de tu palabra. Transfórmanos, háblanos. Espíritu Santo, ministra a cada corazón. Y que Cristo, tu nombre, sea glorificado. Amén, amén, gloria a Dios. Jonatán es el primer ejemplo de la lealtad. ¿Qué es la lealtad? La lealtad tiene que ver con un compromiso que uno tiene. La lealtad es ser confiable, verdadero, firme. La lealtad es cumplir con un compromiso aún frente a circunstancias cambiantes o adversas. Es una persona comprometida con uno. Vemos aquí el ejemplo de Jonatán. Dice en versículo 1 que el alma de Jonatán quedó ligada con la de David. Antes, en el capítulo anterior, David había matado a Goliat. Y cuando él salió de la presencia de Saúl, dice, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David. Y hicieron un pacto de amistad. Dice que Jonatán amaba a David como a sí mismo. Y qué interesante es esto. Qué interesante que Jonatán amaba a David y reconoció que David, Dios lo había escogido como el próximo rey. Ahora, se supone que el reino o que ese rey hubiera tocado a Jonatán. Así que para la mayoría de las personas hubiera sido muy difícil ser amigo de la persona que iba a quitar el trono de tu familia. Dios había escogido a David como próximo rey. Había decidido quitar el trono de Saúl por su infidelidad. Hubiera sido muy difícil para la mayoría, si somos honestos, ser amigo. Y no solamente amigo, el mejor amigo de la persona que iba a quitar el trono, que iba a quedar como rey. Pero el Espíritu Santo los había unido. Dios había ordenado esta amistad. Y la lealtad de Jonatán era tan grande que él estuvo dispuesto a echar a un lado su egoísmo. El amor no es egoísta. El amor busca el bienestar del otro.
Y Jonatán estaba dispuesto a echar a un lado sus propios intereses. Ellos hicieron un pacto. Y dice, versículo 4, que Jonatán le dio a David su manto, sus ropas, en el conocimiento que David será el próximo rey. Sabemos la historia que Saúl, el rey, el papá de Jonatán, tenía tantos celos de David que quería matarlo. Y cuando Saúl quería matar a David, Jonatán no se unió a ese plan malvado. ¿Qué hizo Jonatán? Jonatán fue a advertir a su amigo. Y decía, mi papá, cuidado, mi papá te quiere matar. Incluso cuando Saúl manda a Jonatán, le dice que él tenía que matar a David. Imagínense eso. Saúl era rey y también era su papá. Y su papá le estaba diciendo, mata a David. Pero Jonatán no lo hizo. Él fue leal a su amigo y le advirtió de ese plan de su papá. Hermanos, la lealtad será probada. Tu lealtad a Dios será probada. Es fácil ser leal a Dios cuando otros te acompañan. Es fácil ser leal a otros cuando otros te acompañan. Pero ¿qué pasa cuando otros van con la corriente del mundo? ¿Vas a permanecerte fiel? ¿Vas a permanecerte leal al Señor cuando otros no te están acompañando en eso? La mayoría de la gente van con la corriente. Pero tenemos que ser leal. La primera lealtad debe ser con Dios. Hay que ser leales, comprometidos con Él. Y tener una mentalidad, yo voy a seguir a Cristo. Se venga lo que venga, yo he tomado una decisión. Este es mi compromiso. Yo no vuelvo atrás. Yo no vuelvo atrás. Y como somos leales con Dios, hay que ser leales también con las personas que están a nuestro lado. Mucha gente va con la corriente. Yo recuerdo cuando trabajaba en la escuela, la mayoría de las personas por la mayoría del tiempo apoyaba al director, era un director cristiano. Pero llegó un momento en cual él tomó algunas decisiones que no eran populares. Y como él tomó esas decisiones allí en la hora de descanso, todas las personas, los trabajadores, los maestros se juntaban a hablar mal del director. Pero yo dije, yo no puedo unirme a esto. Yo no puedo unirme a esto. Yo me quedé sola. Yo me quedé sola porque yo no me iba a hablar mal de mi autoridad. Hermanos, yo sé lo que pasó cuando Aarón y Miriam murmuró contra Moisés. ¿Saben lo que pasó? La palabra dice que Dios se enfureció. Si tú quieres provocar la ira de un papá, habla mal de sus hijos. Yo no me enojo fácilmente, la verdad. Tú vas a tener que trabajar mucho para hacerme enojar. Pero les digo un secreto. Si hablas mal de mis hijos así me pongo bravo. Y yo creo que la mayoría de los papás aquí dirían lo mismo. Yo sé que no son perfectos, pero son los míos. Y cuando Miriam y Aarón hablaron mal de Moisés, dice que la presencia de Dios descendió en una nube. Y dice que Dios estaba enfurecido. Y él les pregunta, ¿por qué no tenía miedo de hablar en contra de mi siervo? Y no solamente eso, dice, cuando la nube subió, que Miriam quedó leprosa y Moisés tenía que orar por ella. Hermanos, yo recuerdo, yo aprendí esta lección. Yo les conté esto antes, pero lo repito. Hace años
comencé a ver unas debilidades en mi pastora, porque es fácil no ver las arrugas desde lejos, ¿verdad? Los que están atrás, yo creo que no ven mis arrugas. Pero los que están aquí enfrente, o si suben a la plataforma, van a ver que hay algunas arrugas aquí. Y entre más nos conocemos, más nos damos cuenta de los errores de uno. Aún los hombres y mujeres de Dios tienen errores. Y yo, como tenía esa relación cercana con mi pastora, yo comencé a ver esas debilidades, esas fallas. Y en mi corazón comencé a juzgarla. Y un día en la palabra, no fue una voz audible, pero fue la palabra que me corrigió. A través de la palabra, el Señor me dijo, ¿quién eres tú para juzgar a mi sierva? Y yo tenía temor. Yo sentí el corazón de Dios listo para defender a su hija. Y yo pedí perdón a Dios por esa actitud. Pero saben, yo creo que Dios no solamente estaba defendiendo a su hija, mi pastora, yo creo que también estaba protegiendo a mí. Porque la lealtad trae recompensas. Y la deslealtad trae también malas consecuencias. Nosotros cuando vemos la historia de Jonatán, su lealtad fue probada, pero también su lealtad fue recompensada. Recuerden al final, cuando hicieron ese pacto, y Jonatán después muere con su papá Saúl. Y David pregunta, dice, ¿no queda nadie de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrar la bondad de Dios? Y sabemos la historia que quedó Mefiboset, que terminó comiendo a la mesa de David todos los días, el resto de su vida. Dios recompensa la fidelidad, Él recompensa la lealtad. Gloria al Señor. Cuando somos leales a Él, aun cuando otros no nos acompañan en esa lealtad. Uno quizá preguntaría, y esta quizás es una pregunta que yo misma he tenido leyendo esta historia. Bueno, ¿eso quiere decir que Jonatán fue desleal a su padre por ser amigo de David? No. Y les voy a decir por qué. Ser leal a alguien no quiere decir que tú tienes que unir a una mala decisión que ellos tomen. Ser leal a alguien no quiere decir que tú unes a hacer lo malo. Así que Jonatán no pudo unirse al plan de Saúl para destruir a David. Pero él sí fue leal a su papá. ¿Cómo lo sé? Porque al final de su vida, cuando mueren, ¿cómo mueren? Peleando. ¿Y quién estaba peleando al lado de Saúl? Su hijo Jonatán. Jonatán estaba peleando al lado de su padre, aunque su padre se había levantado en contra de su propio amigo. No solamente eso, había llegado un momento en cuando Saúl quería y intentó matar a su propio hijo Jonatán por la lealtad que él tenía hacia David. Sin embargo, allí estaba Jonatán peleando al lado de su papá y así murió. Es el primer ejemplo de la lealtad. Vamos a ver otro ejemplo. Este es el ejemplo de David. David que fue perseguido por años por el rey Saúl. Y llega un momento en el primer libro de Samuel, capítulo 26. Cuando David finalmente tiene una oportunidad de matar a Saúl. Saúl estaba dormido. David y su ejército encuentran a Saúl dormido. Y el soldado de David le dice a David, déjame, lo mato con mi lanza. Con un solo golpe yo lo mato. No va a tomar un segundo golpe. Con un solo golpe de mi lanza yo lo mato.
Y David responde y dice, no le mates. Y le dice, guárdeme, Jehová, de extender mi mano contra el ungido de Jehová. David fue leal, aún cuando fue perseguido por Saúl, aún bajo circunstancias adversas. Y vamos a lean conmigo, búsquenlo, versículo 23, primer libro de Samuel, capítulo 26, versículo 23. Miren lo que dice, mírenlo. Capítulo 26, versículo 23. Esto es lo que David responde. Cuando Saúl se despierta, David había ido al otro lado de la montaña. Había ido a una distancia de Saúl y le llama, le grita. Y Saúl se da cuenta que David, teniendo una oportunidad de matarlo, no lo había hecho. Y David le dice a Saúl, dice, y Jehová pague a cada uno su justicia y, ¿qué dice? Y su lealtad. Y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad. Dice, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Él entendió que hay una recompensa para la lealtad. ¿Cuál fue la recompensa para David? David llegó a ser rey. Que Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad. Él entendió al final del día, Dios es tu juez. Yo voy a hacer lo correcto y dejar que Dios sea tu juez. Y no tomó su vida en su mano. David también es un ejemplo de lealtad. Vamos a ver otro ejemplo de lealtad. Génesis 9. Es la historia de Noé después del diluvio. La Biblia dice en Génesis 6 que Noé era varón justo. Que halló gracia ante los ojos de Jehová. Sin embargo, sabemos la historia que Noé cayó en pecado. Los hombres y mujeres de Dios también tienen fallas. Ninguno de nosotros estamos sin pecado. Y cuando él salió del arca, capítulo 9, dice la palabra que Noé plantó una viña. ¿Y saben lo que hizo? Después de todos esos años de trabajar en el arca, después de estar allí dentro del arca que Dios había salvo a su familia, después de salir, él se embriagó. Se quedó borracho. Yo doy gracias a Dios que la Biblia nos cuenta la historia real. No nos esconde esos detalles. No nos esconde los errores de los hombres de Dios. Pero él siguió siendo hombre de Dios. Un hombre de Dios que había fallado, claro. Pero Dios tenía su mano sobre su vida todavía. Y dice la palabra que él se embriagó de tal forma que él estaba en su tienda desnudo. Y está en su tienda desnudo. Y versículo 22 dice, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban fuera. Así que su hijo Cam entra, ve que su padre está borracho, está desnudo. En lugar de cubrirlo, ¿qué es lo que hace? Él va y lo cuenta a otros. Después dice versículo 23, cuando sus hermanos Sem y Jafet, dice entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Así que Cam, en lugar de cubrirlo, va y lo cuenta a otros.
Pero ¿qué hace Sem y Jafet cuando ven la desnudez de su padre? No lo van y lo cuenten a otros. Ellos toman un manto y caminen de espaldas para no ver la desnudez de su padre y lo cubran. Ellos guardaron el respeto aún en medio de la falla de Noé. Aún en medio de su pecado, ellos no estaban allí contándolo al mundo. Ellos estaban allí para restaurarlo. Como iglesia de Jesucristo, nosotros debemos ser personas que cuando hay alguien caído, que no vamos a ir a otros y le estamos contando a todo el mundo. Estamos allí con un manto. Es decir, yo no estoy aquí para estar contando a todo el mundo. Yo no soy tu juez. Yo estoy aquí para levantarte. Yo estoy aquí para extender la mano. Yo no voy a poner el pie encima. Voy a extenderte mi mano para levantarte, para restaurarte, para ayudarte. Por eso yo estoy aquí. Porque en el día en que yo fallo, yo espero que me hacen lo mismo. Cuidado, ten cuidado. Si tú te crees juez de los demás, porque un día te vas a fallar también. Y tú vas a querer que alguien te extiende la mano. Y lo que uno siembra es lo que uno cosecha. Yo quiero cosechar misericordia. Así que, ¿qué es lo que yo tengo que sembrar? Misericordia, misericordia, misericordia. Porque cuando yo caigo en un error, ¿qué es lo que yo quiero recibir? Yo quiero recibir esa misericordia. Pero los que están sembrando juicio, ¿qué es lo que van a sembrar, cosechar? Van a cosechar juicio. Cuidado, porque muchas veces nos sentimos jueces de los demás. Pero la Biblia nos dice en Gálatas 6, dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu, mira lo que dice, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Con espíritu de mansedumbre. Yo no estoy aquí para contar a los demás de tus errores. Hermano, yo estoy aquí para levantarte. Yo estoy aquí para ayudarte. Cuida a tu hermano. Cuida lo tuyo. Hijos de Noé, esto es nuestro papá. Lo vamos a cuidar. Lo vamos a ayudar. Está caído, sí. Hay que cuidar lo tuyo. Cuida tu familia. No hable mal de tu familia. Cuida lo tuyo. Protege lo tuyo. Cuida tu iglesia. No hable mal de tu iglesia. Cuida tu iglesia. Cuida tu hermano. No hable mal de tu hermano. Cuida tu hermano. No seas como un Cam que va y habla con otros de los errores de los demás. Sea como un Sem y un Jafet que entren de espaldas. Yo no estoy aquí para estar mirando, criticando, señalando con un dedo. No, yo entro de espalda y con un manto para ayudarte y cubrirte. Tenemos que amar como Cristo nos amó. Y Él nos amó en nuestros peores momentos. Y una persona leal honra a los otros. Quiero terminar con el último ejemplo y el máximo ejemplo de la lealtad, y es el Señor Jesucristo. Recuerden cuando Él estaba en la cruz y los ladrones estaban insultándole y estaban diciendo: si es rey de Israel, que baje de la cruz ahora mismo. ¿Él era rey de Israel? Sí. ¿Él tenía poder de bajar de esa cruz? Sí. ¿Por qué no lo hizo? Porque tenía un amor leal. Porque el amor es leal. Él fue leal al Padre. Él fue leal a la misión. Él fue leal a lo que Dios le había llamado a hacer. Él fue leal a sus discípulos. Y Él fue leal a ti y a mí. Y por su lealtad, Él se quedó en esa cruz. Y como Él se quedó en esa cruz y tomó nuestro castigo, nosotros tenemos nueva vida en Él. El ejemplo máximo, nosotros tenemos un modelo a seguir.
El amor de Cristo. Y Él nos llama a amar como Él nos ha llamado. Y su amor es leal, es fuerte. Es fuerte. Nos ama en nuestros peores momentos. No quiere decir que uno se une a la maldad, pero quiere decir que uno está allí para restaurar a uno cuando está caído. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar. Gloria al Señor por su palabra. Yo no sé usted, yo estoy muy agradecido con el Señor por su lealtad, que Él se quedó en esa cruz. Aun cuando nadie estaba allí acompañándolo, en su dolor allí estaba Él, fiel, leal a la misión. Gracias, Señor. El altar está abierto si uno quiere venir y postrarse, pero vamos a responder a la palabra. Y primeramente vamos a darle gracias al Señor por su lealtad, que nunca nos ha fallado, que Él está comprometido, que Él tiene ese compromiso desde la eternidad para nuestra salvación. Gracias, Señor, por tu amor leal, que podemos contar contigo. Gracias, Señor, que tu amor no cambia. Yo siento que alguien necesita escuchar eso. El amor de Dios no cambia. El amor de Dios es fuerte. Ni tu peor pecado puede cambiar el amor de Dios. Él no está vacilando en su afecto, su amor hacia ti. A veces la gente puede vacilar en su afecto hacia uno. Un día están y otro día no están, pero Cristo no. Siempre está allí su amor. Gracias, Cristo. Gracias por tu compromiso. Gracias por esa fidelidad, por esa lealtad. Descansamos en tu amor. Gracias por la cruz. Gracias. Gracias, Señor, que tú nos has hecho nuevas criaturas. Y tu palabra dice que debemos amar como tú amas. Ayúdanos a amar con un amor leal, un amor fuerte. Gracias, Señor. Y perdónanos, Señor, cuando no hemos sido leal a ti.